Seguimos recorriendo la tradición que se inspira en el Evangelio, que explica el Evangelio. Hemos hecho referencia a un autor franciscano que influyó en otros franciscanos, especialmente españoles. Hay uno muy importante, Francisco de Osuna, inspirador de Santa Teresa, autor de varios así llamados abecedarios espirituales. Y aquí nos habla también de esta vida celestial que se inspira directamente en el Evangelio, es la vida del Evangelio mismo. El Evangelio es esencialmente la caridad, y la caridad nos va llevando de a poco a la contemplación de Dios y a una vida celestial. La vida celestial es una participación de la vida del cielo, como una anticipación de la vida del cielo. Aquel que por la redención no recibirá muchos dones, se contenta con el don del amor libre, porque solo él vale más que todos los otros dones juntos. En tal manera que si el hombre quisiera ofrecer a Dios las penitencias de los confesores y la pureza de las vírgenes y los tormentos de los mártires y las oraciones de los ángeles y los grandes merecimientos de la Virgen, toda la sagrada pasión de Jesucristo, aunque todo esto diese a Dios por la redención de su ánima, no lo recibiría si faltase el amor, y si él viniese, la menor gota de sangre que Cristo derramó bastaba para redimir la más pecadora ánima que pueda ser pensada. Como indicamos anteriormente, es la caridad del amor la que da valor a la pasión de Cristo, a la sangre de Cristo, y eso sucede también en nuestra vida, especialmente a través de la Eucaristía, que es Cristo que viene a nosotros a partir de la celebración de su misterio pascual en la Sagrada Eucaristía, que es la misa, o sea, la comunión sacramental, es como una consecuencia de la misa, y la misa es siempre la vida de Cristo, que está animada fundamentalmente por este amor. Toda nuestra vida tiene que surgir de esta manera del amor de Cristo en la Eucaristía. Y la consecuencia es, según Francisco de Osuna, el recogimiento, lo que él llama recogimiento. Él era recoleto, recogido, o sea, contemplativo. El recogimiento es como una disposición para la contemplación, es el entrar en la habitación que dice Cristo en el Evangelio. Lo segundo que la presente letra nos amonesta, dice, es que acallemos nuestro entendimiento, y esto, según comenzamos a decir, entiéndese del entendimiento especulativo que anda revolviendo y escudriñando curiosamente los secretos de las cosas.
el proceso natural de perfeccionamiento es una quietud del entendimiento, porque más que moverse es cuestión de entender, y el acto de entender es quieto. Ahora, para entender sí hay que razonar, pero ese razonar se puede volver autónomo, y ahí, en vez de acercarnos al conocimiento de la verdad, nos aleja. Eso es lo que llama el revolver. Ese revolver puede suceder en las ciencias especulativas, normales, que nos hacen conocer la realidad física, pero también y sobre todo puede pasar en el conocimiento de las cosas espirituales. El revoltijo es mucho más posible y más intenso en las cosas espirituales, porque se despiertan sentidos espirituales. Bueno, la afectividad es más fuerte porque el espíritu es más fuerte, porque está influido por el espíritu divino, y a veces por el espíritu diabólico, a veces por el espíritu de los ángeles, y hay que ir más allá de la influencia misma, aunque sea la influencia de Dios, porque lo que buscamos es a Dios, no su influencia, es a Dios mismo. Entonces, la vida espiritual es muy intensa, pero lo primero que quiere decir que es muy intensa es que hay mucho razonamiento y a veces muchas palabras. Ya lo advertía nuestro Señor, ¿no? Que no es cuestión de decir muchas palabras para orar. Es cuestión de tener humildad y de recibir la iluminación divina. Entonces, el que razona mucho, medita mucho, tiene muchas palabras mentales y termina en una oscuridad mental, que no es el rayo de tiniebla, es otra cosa. El rayo de tiniebla viene en la simplificación y, como dice aquí Francisco de Osuna, en el recogimiento, o sea, volverse dentro de sí. Entra en tu habitación, dice el Evangelio. Lo cual conviene dejar, o sea, este escudriñamiento de las cosas, o sea, este razonamiento, lo cual conviene dejar para conocer a Dios por la vía negativa de que hablamos. Porque según dice San Gregorio, cualquiera cosa que podemos ver en la contemplación no es Dios. Mas entonces es verdadero que de Él conocemos cuando plenariamente sentimos que no podemos conocer algo de Él. O sea, como dice Dionisio, acerca de Dios las afirmaciones son inconsistentes, inexactas, y las negaciones son exactas. Porque siempre podemos negar exactamente acerca de Dios, en el sentido de que Dios no es nada de lo que conocemos. Entonces, siempre estamos seguros de que Dios es distinto de todo lo que conocemos. Sin embargo, necesitamos también las afirmaciones, como decimos. Lo que pasa es que estas no alcanzan para hacer conocer a Dios en sí. No solamente aprovecha a los varones recogidos que han elegido este camino estrecho que lleva a la vida, no solamente les aprovecha callar su entendimiento para conocer a Dios más altamente y más propiamente, pero también les aprovecha para orar más puramente y para con más brevedad manifestar a Dios todo lo que quieren, el cual nos mandó que no hablásemos mucho en la oración, porque Él sabía lo que nos era menester antes que pidiésemos, pues que es Dios de las ciencias, o sea, Dios que conoce todo. La oración se va simplificando. Y eso es siempre necesario, esta simplificación, porque hay como una inercia que tiende a la multiplicación, incluso de las oraciones vocales. Si toman
las aplicaciones modernas que hay, donde están las oraciones tradicionales, verán que hay una multitud enorme de oraciones. Y muchas veces las personas se sienten como en una obligación cada vez más estricta de rezar esas oraciones. Y sienten que si no rezan esas oraciones están en falta. Y eso puede pasar también en la liturgia, ese sentimiento más intenso. Y en cambio, el verdadero camino de la oración es la simplificación, como dice aquí, porque Dios es simple. O sea, la oración es elevación del alma a Dios. Y esa elevación, cuanto más se acerca al término, que Dios es más simple. Por eso, esa simplicidad es un signo de la presencia divina. La simplicidad no quiere decir que no se use lo necesario, porque la misma Sagrada Escritura está hecha con palabras, y toda la liturgia está hecha con palabras. Pero deben ser las palabras necesarias, no las superfluas. Porque las palabras superfluas externas tienden a generar palabras superfluas internas, interiores. Y las palabras superfluas interiores tienden a generar confusión, angustia. ¿Por qué? Porque alejan del término, simplemente. Porque el término es simplificación. O sea, la mente se acerca a Dios cuando se simplifica, se hace parecida al conocimiento que tiene Dios de sí y de todas las cosas. Entonces, si la vida cristiana no produce simplificación, sea por la oración, sea por el tipo de vida, ¿qué pasa? Y produce lo contrario, o sea, produce oscuridad, pero no es la oscuridad de la contemplación, es la otra, la de la confusión. Y además produce angustia, porque como naturalmente la inteligencia está hecha para conocer, para tener luz, si en vez de tener luz tiene confusión, siente un vacío, una imperfección, y eso no es otra cosa que la angustia. Angustia es un símbolo de un estrechamiento mental. O sea, angustia viene de estrecho, angosto. Y en cambio, la felicidad es plenitud, es dilatación, ¿no? Santo Tomás en la Suma también lo explica, que el gozo produce dilatación. Dilatación en el sentido de que también el cuerpo se expresa en el movimiento, etcétera, en el crecimiento, en la salud, y analógicamente sucede en el alma. Primero en las pasiones y después en las operaciones intelectuales. Cuando el tipo de vida no ayuda y el tipo de oración tampoco, entonces se produce lo contrario, que es estrechamiento, o sea, confusión y angustia. La confusión deriva en la angustia y la angustia produce más confusión. Entonces, este proceso hay que bloquearlo de alguna manera, interrumpirlo, y el único modo definitivo es siempre el Evangelio. No hay un modo humano, porque la cultura humana de la cual hablábamos lo demuestra ampliamente en todas las épocas. Siempre hay confusión. Se tiende a generar confusión cuando hay alejamiento de la razón natural, y eso ya está por el pecado original, y cuando hay alejamiento de la perfección del Evangelio también se produce confusión. La cultura moderna es fruto de la confusión de la cultura cristiana, no viene de otro lado. Entonces, para renovar la cultura cristiana hay que ir en sentido contrario a la tentación, como dice San Ignacio, y si la tentación es esta confusión, esta angustia, hay que ir a la simplificación, o sea, a la vida mística que enseña el Evangelio y enseñan los santos de la tradición. Por eso es tan importante este recogimiento
Nuestro entendimiento nos trae a Dios para que lo conozcamos, y como no nos lo puede traer desnudo, sino según nuestro flaco conocimiento y según la manera con que lo podemos recibir, claro está que mediante otra cosa lo hemos de conocer. Empero, como el amor nos saca fuera de nos para poder ponernos y colocarnos en lo que amamos, va el amor y entra en lo más secreto, quedándose el conocimiento fuera en las criaturas, por lo cual dice San Cipriano: la afirmación de la esencia de Dios no puede ser habida en pronto, porque no es definible la divinidad, sino que más verdadera y llanamente el apartar muestra, negando lo que no sea, que no afirmando lo que sea, porque no puede ser cosa que esté sujeta al sentido, que excede todo entendimiento, y cualquier cosa que puede ser oída, vista o sabida no conviene a su majestad. O sea, el modo normal que tenemos de conocer a Dios está muy lejos de Dios, porque necesita de los sentidos. Por eso es necesario tener silencio, callar. 3 maneras de silencio, pone Francisco de Osuna. La primera es cuando cesan en el ánima todas las fantasías e imaginaciones y especies de las cosas visibles. Este es el primer grado. O sea, si no se llega aquí, es difícil empezar el camino. O sea, que cesen las imaginaciones, las fantasías. Sobre todo cuando son voluntarias. Cuando son involuntarias no provocan tanto daño. El problema es cuando uno quiere divagar mentalmente a través de las imágenes. O sea, hasta que no cambie ese querer, no hay mucha solución en la vida espiritual para crecer. Es la divagación mental, dice también Santo Tomás. Esa divagación mental está sobre todo en la imaginación, en la fantasía, que es la misma imaginación en cuanto compone cosas nuevas a partir de las que están presentes en la misma imaginación. Entonces, lo principal de la vida espiritual comienza ya por esta purificación de la imaginación. Después la imaginación no desaparece nunca, porque es natural, la necesitamos para pensar, pero esta imaginación divagante es un impedimento. Más aún, es un impedimento también la imagen necesaria si no sabemos desprendernos de ella, porque a Dios no se lo puede conocer con la imagen, incluso con las imágenes necesarias que son útiles para pensar bien, porque hay que ir más allá. Entonces no hay que exagerar en la vida sensitiva, ni en los sentidos externos. Eso es elemental, es la base de la vida moral, ni en los sentidos internos. Está muy claro en el Evangelio, ¿no? Cuando dice que no hay que cometer adulterio en el corazón, o no hay que cometer homicidio en el corazón, es lo mismo, o sea, en la imagen. Porque hay que purificar no solo los sentidos externos y la operación que sigue los sentidos externos, sino también la interior y sobre todo la interior. Los sentidos internos que tenemos, que son verdaderos sentidos, son mucho más importantes que los externos, porque están más cercanos al espíritu, están más cercanos a la inteligencia. Por eso es tan importante ordenarlos. Muchas veces en la práctica de la vida cristiana se trata de ordenar los sentidos externos, incluso se dice que hay que mortificar los sentidos externos, pero no se considera adecuadamente los sentidos internos. Entonces, si no es equilibrada
la ascesis, el ejercicio, se produce un efecto negativo. O sea, se pueden controlar los sentidos externos y los sentidos internos divagan cada vez más. E impiden cada vez más la vida espiritual y por eso se produce angustia. Porque si los sentidos internos funcionan mal, la inteligencia funciona mal, no entiende, se confunde o está oscurecida y eso es contra la naturaleza. Pues el hombre está hecho para entender. Si no entiende, sufre. Salvo que entienda que no tiene que entender, o sea, que es justamente de lo que se trata aquí, de subir al conocimiento auténtico de Dios. Pero esto es orden espiritual, o sea, cada cosa en su lugar espiritual. Cada operación en su lugar. El segundo callar que hay en el recogimiento es cuando el ánima, quietísima en sí misma, tiene una manera de ocio espiritual, sentándose con María a los pies del Señor y diciendo: oiré lo que hablaba en mí el Señor Dios. Y a esta dice el Señor: oye, hija, y mira, inclina tu oreja y olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Es un texto de los Salmos. Estar con María. María es la del Evangelio, a cuya casa fue Jesús. Bien se compara al oír esta segunda manera de callar, porque el oyente no tan solo calla a lo demás, empero quiere que todo le calle a él, para que así más entero se convierta al que habla, mayormente si no sabe dónde está, como en el caso presente. Acá, porque según se dice en el Evangelio, oímos la voz de Dios, que es su inspiración, y no sabemos dónde va ni dónde viene. Por lo cual nos conviene callar mucho y estar muy atentos a Él, porque Dios no habla de la misma manera que los hombres. También habla como los hombres, pero no solamente ni principalmente como los hombres, porque claro que están las palabras de Cristo, pero las palabras materiales no son suficientes. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice. Que son los oídos espirituales. ¿Por qué? Porque muchos estaban escuchando sus palabras, pero no oían. Para esto hay que callar, dice Francisco Osuna, o sea, callar a las palabras. No solo no decir palabras, sino tampoco escuchar palabras. Sobre todo las que apartan de este decir de Cristo, que es interior, que es espiritual, que es inmaterial, que viene con el Espíritu Santo. Porque es la presencia interior del Maestro interior con el Espíritu Santo. El tercer callar de nuestro entendimiento se hace en Dios cuando se transforma en Él toda el ánima y gusta bondosamente la suavidad suya, en la cual se adormece como en celda binaria y calla no deseando más, pues que se halla satisfecha, antes se duerme aún a sí misma, olvidándose de la flaqueza de su condición, por se ver tan endiosada y unida a su molde, y vestida de su claridad como otro Moisés, después de haber entrado en la niebla que estaba encima del monte, lo cual más de verdad aconteció a San Juan, cuando después de la cena se echó sobre el pecho del Señor, y por entonces cayó todo lo que sintió. O sea, la perfección de este silencio está en el sentimiento.
que no es el sentimiento que viene de los sentidos, o sea, el afecto natural, sino que es un sentimiento espiritual que viene de una percepción espiritual que produce un efecto espiritual también afectivo unido con el intelectivo. Entonces, interiormente hay como una experiencia de Dios. Y esto es lo que describen los grandes místicos. Entonces, el callar es callar externo, entra en tu habitación, dice el Evangelio, es callar interno, o sea, aquietar la imaginación y los otros sentidos internos, y después es aquietar el entendimiento para recibir la luz, la voz de Dios, el sonido de Dios, que es muy espiritual. En la carta a los Hebreos dice que Dios no se manifiesta con el sonido de trompetas como en el Antiguo Testamento. Era una visión terrificante, etcétera, con fuego, con humo, con nube, etcétera, sino que es espiritual. Y eso es lo que se necesita en la vida cristiana, no como un medio, sino como un fin. O sea, no es que esto lo hacemos para estar bien y ser buenos cristianos, es que somos buenos cristianos para esto. Es inverso. O sea, normalmente vivimos al revés, o sea que hacemos meditación para ser buenos cristianos, o sea, para atender la conducta externa necesaria, para cumplir la ley moral, algunas prácticas del Evangelio identificadas con los sacramentos o con algunas oraciones, pero no es así. O sea, todo eso es para la vida interior. Y así tiene que estar ordenado. Y tanto más el resto de la vida, porque todo lo demás que hacemos lo hacemos para lo que nos conduce a Dios. Y así lo tenemos que ordenar. O sea, mientras vivamos en la división va a haber siempre desorden y también angustia. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la vida temporal, que requiere uso de los sentidos, razonamiento, imaginación. Y por otro lado tenemos la vida espiritual reducida a acciones que son muy sensibles, como la oración vocal, los sacramentos. Son buenas pero sensibles. Los sacramentos son signos sensibles. Entonces, si la vida está concebida de esta manera, está dividida y produce angustia. Porque por un lado se alimenta la imaginación en la vida temporal y por otro lado se hace un ejercicio que requeriría acallar la imaginación. Y las dos operaciones van en sentido contrario. Entonces hay confusión mental que produce angustia. Por eso, en las concepciones que no son suficientemente profundas de la vida cristiana, hay tantos desequilibrados. ¿Por qué? Porque hay un problema en la raíz. Un problema en la raíz que es que la vida no está unificada, entonces eso no lo soporta la mente humana. Y sobre todo no lo soporta cuando está iluminada por la gracia, cuando los sacramentos se han producido la gracia, porque tiene una tendencia, una aspiración a la perfección que no se puede cumplir de esa manera. ¿Y qué hay que hacer? La revolución interior que decíamos anteriormente. O sea, unificar, simplificar. Eso es cierto, no es algo que surge de un programa solamente, de algo que nosotros establecemos,
no es solo un plan de vida. Por eso es todavía el discurso del método. Es necesario un orden interior, que viene solo de la luz divina, de la gracia. Ese es el centro de la espiritualidad cristiana tradicional, que se va renovando a través de circunstancias muy diferentes, en épocas diferentes, porque cada época tiene como una inercia natural, o sea, se va esquematizando la vida cristiana. Por eso siempre es necesario que haya como un factor de renovación interior que después tiene consecuencias en el orden de la vida. O sea, no todo orden es bueno, sino el que sirve. Sobre todo, no todo orden externo es bueno. El que sirve para esto, que es vida espiritual, es bueno. Los no ejercitados en las cosas espirituales suelen mover muchas cuestiones y dudas en la sentencia de aquesta letra, reduciéndola a no pensar nada, porque si tenemos que asosegar íntimamente y acallar nuestro entendimiento, claro está que no tenemos de pensar nada. Lo cual, si es así, que no has de pensar nada, podrás decir de tu ejercicio aquello del satírico. De no nada se hace no nada, y no nada se puede tornar en no nada. O sea que todo termina en una especie de nihilismo. De esta manera suelen los hombres animales baldonar aqueste santo ejercicio, según dice Gregorio Nacianceno. Aunque sea lícito a cada uno alabar su manera de orar, mire que no diga mal de aquello cuyo bien ignora. Porque allende de se mostrar atrevido, puede engendrar escándalo en los corazones que se llegan a Dios por una docta ignorancia que no alcanzan los sabios y prudentes del mundo. O sea, los que no tienen vida espiritual se escandalizan del verdadero camino contemplativo, y no solo ellos se equivocan, sino sobre todo escandalizan a otros. Por eso hay que tener mucho cuidado en hablar de cosas espirituales cuando uno no está bien asentado en esto. Una cosa es mover a la fe y otra cosa es convertirse en maestro espiritual de los demás. En eso hay que ser muy prudente. Muy prudente porque es muy fácil equivocarse. O sea, sugestionar a los demás con un camino espiritual que es equivocado. Y eso más produce confusión que crecimiento. No tengas tu entendimiento tan por domar que no quiera creer sino lo que entiende. Que de esta manera poco podrás saber, y no digas que solamente lo has de sujetar en las cosas de fe, porque también solemos creer a nuestros mayores sin demandar prueba de lo que nos dicen, cuando no parece contra razón. Cuanto más que este ejercicio se funda sobre la fe católica, que purifica los corazones de los varones recogidos, lanzando de ellos toda cosa criada, no porque es mala, sino porque es menos buena que Dios nuestro Señor, al cual en puro espíritu nos debemos llegar, según nos amonesta Cristo nuestro Redentor en el Evangelio. Aquí va al centro del desprecio del mundo evangélico. No es que las cosas creadas sean malas,
es que son menos buenas que lo que queremos lograr, incluso a través de ellas. Y por eso tenemos que desprendernos. Si tú no entiendes a San Dionisio, no por esto está por entender que porque Gersón está ahí y otros doctores santos. Gersón es un autor espiritual, un teólogo del siglo anterior, o 2 siglos antes, que explicaba la vida espiritual de una manera mística, en un contexto en el cual comenzaba el nominalismo, la confusión mental. El nominalismo que hizo mucho estrago en la modernidad, que viene también de los franciscanos. Guillermo de Ockham era franciscano, como Francisco de Osuna. O sea, son fenómenos muy, muy intensos que se producen dentro del cristianismo, dentro de la vida religiosa misma, incluso en una familia religiosa como esta, y mucho más si consideramos el conjunto de la cultura cristiana. Estos fenómenos son muy intensos, muy complejos. Por eso es siempre necesario volver a lo esencial. Gersón está ahí y otros doctores santos que lo entendieron y pusieron avisos y cautelas contra las acechanzas del demonio, que en las cosas más altas se trabaja más de nos engañar. Y si nos aparta de ellas, piensa que ha hecho mucho, conociendo claramente que nos lleva de vencida cuando nos hace retraer por miedo. O sea, el demonio está siempre ahí para apartarnos del camino espiritual, tanto más cuanto se va adelante. En efecto, como dicen los padres de la Iglesia, Cristo fue fue tentado por el demonio cuando se fue al desierto, que implica este despojamiento, esta elevación a Dios, este acallar el entendimiento. Y así sucede con el demonio respecto de los que avanzan en el camino espiritual, que los va a tentar cuanto más crecen. Entonces hay que estar advertidos. Y para estar advertidos no hay que escuchar sus voces, hay que rechazarlas, porque hay que ir por encima de las voces, guiado por la voz de Cristo. Que se fue al desierto como cabeza nuestra para que vayamos al desierto a oír la voz de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Se fue al desierto. Y a nosotros también nos lleva el Espíritu Santo, pero cuanto más entramos en este camino espiritual, tanto más estamos sujetos a las acechanzas del demonio. Entonces, ¿cuál es la trampa? Que tengamos miedo, dice Francisco de Osuna, y no entremos en el camino espiritual porque nos confundimos por las acechanzas del enemigo. Por eso es tan importante tener claridad en este camino espiritual y buscar cada vez más la instrucción en el camino espiritual. Esa instrucción tiene un aspecto fundamental, esencial, inmutable, que está en el Evangelio, en la revelación, pero hay muchos aspectos que cambian y que necesitan una guía actualizada, porque las circunstancias de la vida humana cambian, incluso en la cultura cristiana, como vimos, son muy diferentes las circunstancias. Y por eso hay que actualizar permanentemente el Evangelio. Y para eso hace falta la tradición, porque en la tradición vemos cómo se fue actualizando. Entonces, no nos sorprendemos porque haya que actualizar el Evangelio nuevamente. Actualizar no es cambiarlo, es aplicarlo, es sacar las consecuencias.
en la realidad actual. Pero como eso tampoco es suficiente, porque incluso los que hacen eso muchas veces se equivocan, hay que buscar la asistencia del Espíritu Santo y también los maestros espirituales, los padres espirituales que tienen la asistencia del Espíritu Santo. Y si uno hace todo eso, tiene siempre seguridad. O sea, si no va por ningún camino que sea distinto de lo que dijo San Agustín, de lo que dijo Santo Tomás, de lo que dijo San Buenaventura, de lo que dijo San Juan de la Cruz, Santa Teresa, etcétera, y después va buscando la verdad y tiene buena guía espiritual, no se va a equivocar nunca. Si empieza con teorías extrañas, sí. Es muy simple. O sea, si uno se va a buscar un padre espiritual que dice lo contrario de San Agustín o de Santo Tomás, es claro que no puede terminar en nada muy excelente. Y eso sucede hoy. Sucede permanentemente. No siempre por mala intención, muchas veces por desconocimiento de la verdadera tradición de la Iglesia. Es importante entonces renovar la vida a la luz de estos principios, de un modo en que se pueda volver al Evangelio, sacando las consecuencias prácticas que muchas veces son diversas, según la condición de cada persona, según las circunstancias. Pero es siempre un camino espiritual, un camino de interiorización, un camino de búsqueda del contacto con Dios, de aspirar a las cosas de arriba, de no buscar las cosas de la tierra. Todo eso no cambia nunca. Pero hay que aplicarlo, hay que traducirlo, hay que vivirlo. Vamos a poner esta intención entonces en la Santa Misa que celebramos a continuación.